En la presencia de Dios entenderás. Mini reflexión 798. ¿Sabe que el entendimiento, entender cosas en situaciones específicas de la vida diaria, a veces es incómodo o cada quien tiene un concepto de entender las cosas de acuerdo al lente con que lo mira? Cada quien visiona, observa de acuerdo a lo que piensa una cosa. Pero hoy queremos hablar acerca del entendimiento que todo cristiano tiene según Dios. Porque hay situaciones que nosotros enfrentamos constantemente, afrontamos momentos difíciles, momentos duros, a veces momentos muy incomprensibles. Pero es importante saber que en esos momentos hay un Dios en el cielo que está dispuesto a dejar que nosotros visionemos, pero según Él. La verdad que me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque cuando no miramos o no entendemos según las escrituras y según lo que el Señor nos enseña, tristemente muchas veces la manera en donde nosotros llegamos a razonar nos desenfoca del propósito divino. ¿Por qué? Porque el propósito divino no tiene que ver con lo natural. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir que el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Tanta manera tiene Dios de hacernos ver cosas, tanta manera tiene Dios de enseñarnos cosas. Y nosotros, si lo vemos con nuestros ojos humanos, no vamos a entender porque Dios es muy profundo. Cada día, cada experiencia que el Señor nos permite de vivir en el peregrinar del día a día, nos damos cuenta que Él se va a valer de cosas muchas veces hasta dolorosas para traer respuesta a nuestra vida, para afianzar nuestra fe, para desarrollar nuestra comunión con Él, para entender que Él está en todo momento y en todo lugar. Sé que algunas de las personas que van a escuchar esta mini reflexión han pasado por su vida por situaciones muy incómodas e incomprensibles a los ojos humanos y que muchas veces han quedado hasta confundidos de decir, pero ¿cómo Dios permite esto? Dios me dijo una palabra, pero yo no estoy viendo lo que Él dijo. Hoy vamos a hablar de esto porque sé que esto va a traer luz a muchas personas. Y queremos comenzar hablando del libro de en los Salmos y vamos a leer en el capítulo 77. Vamos a leer unos cuantos versículos y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad del impío, porque no tienen congoja ni muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidura de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ahora vamos a leer el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamientos lo harás caer. Como han sido asolados de repente, perecerán y se consumirán de terror. ¡Wow! Aquí estamos viendo la historia de uno de los salmistas que comienza a hablar de cómo se sentía mal porque él estaba en un proceso económico difícil, en donde estaba pasando trabajo, en donde no le estaba yendo bien, tenía carencias, y él comenzó a ver con sus ojos naturales al impío, aquellos que no creían en Dios o que no servían a Dios, y él decía que cómo podía ser que esas personas podían estar tan bien, cómo esta persona podían estar tan productivo, cómo esta persona podían estar tan enriquecidas
enriquecido y estaban, dice que sus ojos le saltaban de gordura y él estaba confundido, decía, pero ¿y cómo este que no sirve a Dios puede vivir la vida que vive? Y yo que sirvo a Dios estoy careciendo de tantas cosas. Y se afligió tanto que dice que fue duro trabajo para él entender, pero ahí está el secreto, cómo la mente de nosotros cambia cuando vamos a la presencia de Dios, cuando los sentidos de nuestro entendimiento se abren y Jehová nos hace entender cuando venimos a su presencia. Me encanta que en el versículo 17, él primeramente habla de todo, pero cuando llega al versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ello. ¿Qué es el santuario? El santuario es la presencia de Dios, el lugar secreto en donde yo me refugio, en donde voy a hablar con Dios. ¿Sabe qué? Van a llegar momentos que en nuestras vidas sentiremos dudas. ¿Por qué? Porque vemos situaciones en carencia que tenemos, problemas en la familia. Y tú dices, pero fulano de tal que no es cristiano, no veo que le pasa lo que me pasa a mí. ¿Por qué me pasa esto? Hasta que entres en el santuario de Dios, vas a entender que el humano, por más que tenga, todo es pasajero. Todo es vanidad, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Y hoy Dios a través de esta palabra nos quiere hacer ver que aquí no es lo que obtengamos económicamente o en todo lo que es la vida de la tierra, que no es malo lograr cosas, pero aquí lo principal es que Cristo esté en mi vida. Si no, podrás ver gente con el mejor coche, con la mejor casa, con el mejor trabajo, con la mejor familia según ellos, pero será perecedero, serán destruidos, pasarán como la hierba que hoy está verde, mañana se seca y es arrancada. Así es la vida del que no tiene a Dios. El salmista cuando entró en el santuario fue que entendió el fin de esa persona, que no iba a ser un fin bueno. Y hoy Dios dice, alégrate con lo que tienes, todo lo que puedas obtener, esfuérzate por hacerlo, pero sabiendo que el motivo de tu paz no depende de lo que tengas, tu paz depende de que Dios esté contigo. Y luego todas las bendiciones que puedas obtener y puedas lograr serán, gloria a Dios, maravillosa, pero siempre basándome en Cristo como centro. No te fíes o no te visiones en aquellas personas que le está viendo bien en la vida aparentemente y todo es paz y felicidad, sino enfócate en que aunque tú lo veas como lo veas, dice la Biblia que el fin de ellos será triste, mas tú y yo tenemos a Cristo. Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra paz. Entremos al santuario porque Dios nos va a revelar. Entremos a su presencia porque Él nos va a hacer entender qué va a pasar con estas personas y más allá nos dará fuerza para pasar ese proceso y luego terminar en victoria, porque no siempre hay tristeza para el Hijo de Dios, no siempre hay procesos difíciles, también hay momentos de gozo, de deleite, pero los momentos difíciles, fíate de Jehová, confía en Él, cree que lo que Él dijo es, aunque esté pasando lo que esté pasando en tu casa, quizás tenga un hijo que está pasando, que está viviendo una situación dura, quizás tu madre ve que tu hijo no cambia, quizá tu esposa ve que tu esposo cada día va a peor, quizá tu esposo por igual, quizás pastor ve que la iglesia como que no avanza, como que no crece y las personas cada día van hacia atrás. Cree que el Dios que habló, cuando tú entres en el santuario entenderás que no es lo que tú piensas, sino lo que Dios dijo. Cuando entres en el santuario, Dios te hará ver no al hijo que ves destruido, sino a un hijo restaurado, porque para Dios no es nada imposible. Dios quiere que nosotros entremos al santuario porque ahí nos hará entender, nos hará saber, se quitará la venda de nuestros ojos, se quitará esa venda que no nos deja ver la grandeza de Dios, no nos dejan ver la gloria de Dios, no nos dejan ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos, levántate, actívate, camina, créele a Dios, entra en su presencia. La presencia del Señor nos da paz. La presencia del Señor nos enseña a seguir adelante porque Él va con nosotros. Por eso que llegó un momento que le dijo cuando hablaba con Dios, Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí, porque él sabía que la presencia de Dios era fundamental para poder seguir. Hoy te digo, amigo que me escuchas, tú que estás viviendo un momento difícil y quizás estás diciendo, ¿por qué me pasa a mí? Pero mi vecino le está yendo bien. Oye, lo que pasa es que no es lo que obtenga en la tierra, es lo que obtenga en el cielo, porque hoy estamos llenos de dinero, llenos de estabilidad, pero sin Dios
luego morimos y lo perdemos todo. Pero si tienes a Dios, tienes el gozo eterno. Por eso hoy es el momento de que tú entres a ese gozo y puedas entender lo que está pasando en lo espiritual. Solo tienes que decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy comienzas a caminar en esa línea divina y a dejar que el Dios del cielo sea operando, hablando y estableciendo en ti. Y recuerda, no nos podemos detener nunca, iglesia. Vamos adelante, vamos a confiar y a tener a Cristo como centro. Recuerda que el cielo es nuestra única parada. No hay más. Shalom, shalom.